El verdadero límite no está en el dinero, está en la forma en que piensas. La mayoría de las personas cree que el dinero es un problema externo, que depende de la economía, de los contactos, del gobierno o del momento correcto. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué hay personas que se hacen ricas una y otra vez, incluso después de perderlo todo, mientras otras, aunque trabajen duro toda su vida, nunca logran despegar? Aquí hay una verdad incómoda que casi nadie quiere escuchar. El problema no es cuánto ganas, sino cómo piensas. Desde pequeños, sin darnos cuenta, fuimos programados con ideas limitantes sobre el dinero, el éxito y lo que es posible para nosotros. Nos enseñaron a ser realistas, a no soñar demasiado, a no arriesgar, a conformarnos. Y ese condicionamiento se vuelve tan profundo que incluso cuando aparece una gran oportunidad, nuestra mente la rechaza antes de que podamos verla con claridad. En Los secretos de la mente millonaria, T. Harv Eker explica que todas las personas tenemos un patrón del dinero, grabado en el subconsciente, y que ese patrón determina el nivel de éxito financiero que creemos merecer y que somos capaces de manejar. No importa cuánto te esfuerces si tu mente sigue pensando en pequeño, siempre encontrarás la forma, consciente o inconsciente, de sabotear tus propios resultados. La gente rica no piensa en grande por optimismo barato ni por frases motivacionales. Piensa en grande porque su mente está entrenada para ver oportunidades donde otros solo ven problemas, para tomar decisiones a largo plazo, para imaginar escenarios amplios y luego actuar en consecuencia. Pensar en grande no es fantasía. Pensar en grande es una estrategia mental. James Clear lo explica desde la neurociencia del comportamiento. Nuestras acciones siempre están alineadas con la identidad que creemos tener. Si te ves como alguien normal, tus metas serán normales. Si te ves como alguien capaz de crear algo grande, tu cerebro empieza a buscar cómo hacerlo realidad. Si te quedas hasta el final, no solo entenderás por qué la gente rica piensa en grande, sino que tendrás claves prácticas para empezar a hacerlo tú, desde hoy, en tu negocio, en tus decisiones y en tu vida. Porque el día que tu mente se expande, tu realidad ya no puede seguir siendo pequeña. Hay algo que casi nadie se atreve a aceptar. La mayoría de las personas no fracasa por falta de esfuerzo, fracasa por el tamaño de su pensamiento. Desde fuera parece contradictorio. Ves gente que trabaja largas jornadas, que se sacrifica, que se esfuerza, y aún así sus resultados económicos son siempre los mismos. Mes tras mes, año tras año, como si hubiera un techo invisible que no logran romper. Ese techo no está en el mercado, no está en la economía, no está en la suerte, está en la mente. T. Harv Eker lo explica con claridad cuando habla del patrón del dinero, un conjunto de creencias, emociones y asociaciones inconscientes que determinan cuánto éxito financiero una persona permite en su vida. Ese patrón se forma principalmente en la infancia, observando a padres, maestros y figuras de autoridad hablar o pelear por el dinero. Si creciste escuchando frases como más vale poco pero seguro, el dinero cambia a las personas, no sueñes tanto. Entonces, aunque hoy quieras prosperar, tu cerebro seguirá buscando seguridad en lo pequeño, porque eso es lo familiar. Y aquí aparece una de las trampas más peligrosas del pensamiento pequeño. Se disfraza de prudencia. Pensar en pequeño suena responsable, suena maduro, suena realista, pero en el fondo, muchas veces es miedo bien justificado. David Schwartz lo explica cuando afirma que pensar en grande no es ignorar la realidad, sino negarse a aceptar límites mentales que nunca fueron comprobados. La mayoría no falla porque sus ideas sean malas, sino porque ni siquiera se permite desarrollarlas completamente. Desde la neurociencia, esto tiene una explicación clara. El cerebro humano busca evitar el dolor antes que buscar el placer. Ante una idea grande, el cerebro activa mecanismos de protección.
Duda, miedo, procrastinación, autosabotaje. No porque la idea sea mala, sino porque implica salir de lo conocido. Por eso muchas personas dicen, cuando tenga más dinero pensaré en grande, cuando en realidad sucede lo contrario. Cuando piensas en grande, empiezas a crear dinero. La gente con mentalidad pequeña se enfoca en no perder, no fallar, no equivocarse, no llamar la atención. Mientras tanto, la gente rica piensa distinto. Piensa en crecimiento, piensa en expansión, piensa en impacto, piensa en largo plazo. Pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Cuántas oportunidades has rechazado no porque no pudieras, sino porque te parecían demasiado grandes para ti? El pensamiento pequeño no solo limita el dinero, limita la visión. Hace que una persona piense solo en sobrevivir, no en construir. Hace que piense en el mes, no en los años. Hace que negocie desde el miedo, no desde el valor. James Clear lo expresa desde otro ángulo. Tus resultados actuales son el reflejo de los sistemas mentales que repites todos los días. Si tus sistemas son pequeños, tus resultados también lo serán, aunque tengas buenas intenciones. Pensar en pequeño no es una falla moral, es una programación aprendida. La buena noticia es esta: todo patrón aprendido puede reprogramarse. Pero antes de cambiar la forma de pensar en grande, hay que reconocer con honestidad dónde seguimos pensando en pequeño. En nuestras metas, en lo que pedimos, en lo que creemos merecer, en lo que estamos dispuestos a intentar. En la siguiente parte, vamos a entrar en la diferencia clave. ¿Cómo piensa realmente la gente rica? ¿Qué preguntas se hace? ¿Cómo evalúa riesgos y por qué el tamaño de su pensamiento cambia completamente sus resultados? Porque una vez que entiendes esto, ya no puedes volver a pensar igual. La diferencia no es el talento, es el tamaño del pensamiento. Hay una creencia muy extendida que frena a millones de personas. La gente rica piensa en grande porque ya tiene dinero. La realidad es exactamente la opuesta. La gente rica tiene dinero porque aprendió a pensar en grande antes de tenerlo. T. Harv Eker lo explica de forma directa cuando afirma que los ricos juegan el juego del dinero para ganar, mientras que la mayoría lo juega para no perder. Esta diferencia mental cambia todo: metas, decisiones, riesgos y resultados. Quien piensa en pequeño pregunta, ¿y si pierdo? Quien piensa en grande pregunta, ¿qué puedo ganar? No es optimismo ingenuo, es estrategia mental. La gente rica no ve el dinero como un fin, sino como una herramienta para ampliar opciones. Por eso sus decisiones no se basan únicamente en el presente, sino en el impacto futuro. Mientras muchos se enfocan en sobrevivir el mes, ellos piensan en construir sistemas que funcionen durante años. David Schwartz lo resume con una idea poderosa. Pensar en grande significa actuar con la expectativa interna de que las cosas pueden funcionar, incluso antes de tener pruebas externas. Esa expectativa cambia el comportamiento, y el comportamiento cambia los resultados. Desde la neurociencia, esto tiene una explicación clara. El cerebro filtra la realidad según lo que considera posible. Si tú crees que algo está fuera de tu alcance, tu cerebro deja de buscar caminos. Si crees que es posible, empieza a crear conexiones, ideas y oportunidades que antes simplemente ignorabas. La gente rica entrena su mente para formular preguntas grandes. ¿Cómo puedo escalar esto? ¿Cómo puedo impactar a más personas? ¿Qué sistema me da resultados repetibles? En cambio, el pensamiento pequeño se enfoca en tareas, no en sistemas. Se enfoca en esfuerzo, no en estrategia. Stephen Covey explica que las personas altamente efectivas viven desde principios, no desde circunstancias. No reaccionan al entorno, lo diseñan. La gente rica piensa igual. No espera a que todo sea perfecto para actuar. Actúa y ajusta. Aquí hay otro punto clave que rompe mitos. La gente rica no tiene menos miedo. Tiene un mejor manejo del miedo. El miedo no desaparece cuando piensas en grande.
Lo que cambia es la relación con él. En lugar de verlo como una señal para detenerse, lo interpretan como una señal de crecimiento. Saben que si algo no da miedo, probablemente tampoco da resultados grandes. James Clear refuerza esta idea cuando explica que la identidad precede a la acción. La gente rica se ve a sí misma como alguien que resuelve problemas grandes, así que actúa en consecuencia, incluso cuando no tiene todas las respuestas. Pensar en grande también implica elevar el estándar interno. No conformarse con funciona, sino preguntarse, ¿puede funcionar mejor? ¿Puede llegar a más personas? ¿Puede crecer sin romperse? La gente rica entiende algo fundamental. El tamaño del pensamiento define el tamaño de las oportunidades que puedes manejar. Por eso invierten tiempo en aprender, rodearse de personas que piensan en grande y exponerse constantemente a ideas que expanden su visión. Aquí viene una pregunta directa para quien escucha esto. Si hoy pensaras 10 veces más grande, ¿qué decisiones tendrías que cambiar? No se trata de dinero todavía, se trata de mentalidad. No es motivación, es estrategia mental aplicada. Pensar en grande no se nota en lo que dices, se nota en las decisiones pequeñas que tomas todos los días. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que pensar en grande es tener sueños enormes, frases inspiradoras o ideas ambiciosas. Pero la gente rica entiende algo más profundo. El pensamiento grande se manifiesta en acciones cotidianas, no en discursos. T. Harv Eker explica que el patrón del dinero no solo determina cuánto ganas, sino cómo tomas decisiones cuando aparece una oportunidad. Dos personas pueden ver la misma situación y actuar de forma completamente distinta, no por información, sino por mentalidad. Quien piensa en pequeño se pregunta, ¿cuánto me va a costar? ¿Y si sale mal? ¿Y si no funciona? Quien piensa en grande se pregunta, ¿cuánto puede crecer esto? ¿Qué aprendizaje me deja incluso si falla? ¿Qué puerta me puede abrir? La diferencia no está en la inteligencia, sino en el marco mental desde el que se decide. Desde la neurociencia, el cerebro responde a las preguntas que le haces. Si preguntas pequeño, obtienes respuestas pequeñas. Si preguntas en grande, el cerebro empieza a buscar soluciones más amplias. No es magia, es funcionamiento cognitivo. David Schwartz lo plantea con claridad. Las personas que piensan en grande usan su imaginación de forma productiva, no para preocuparse, sino para visualizar resultados mayores y luego ajustar sus acciones a esa visión. Esto se refleja en decisiones muy concretas. Un emprendedor con pensamiento pequeño invierte tiempo solo en lo urgente. Uno que piensa en grande invierte tiempo en lo importante, incluso cuando no da resultados inmediatos. Stephen Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva lo llama vivir en el cuadrante 2, actividades que no son urgentes, pero sí fundamentales para el crecimiento a largo plazo. La gente rica protege ese tiempo porque sabe que ahí se construye el futuro. Pensar en grande también cambia cómo eliges con quién relacionarte. La gente rica cuida su entorno mental. Sabe que las conversaciones repetidas moldean la percepción. No porque sean superiores, sino porque entienden que la mente se expande o se encoge según el contexto. James Clear explica que los hábitos no solo son acciones, sino votos a favor de una identidad. Cada decisión diaria refuerza quién crees que eres. Pensar en grande implica preguntarte constantemente, ¿esta decisión refuerza mi versión grande o mi versión pequeña? Aquí aparece otra diferencia clave. La gente rica toma decisiones basadas en valor, no solo en precio. No busca lo más barato, busca lo que genera más impacto. No busca solo ahorrar tiempo, busca multiplicarlo. No busca comodidad inmediata, busca crecimiento sostenido. Esto no significa irresponsabilidad. Significa visión. Pensar en grande no elimina errores, pero reduce arrepentimientos. Porque incluso cuando algo no funciona, deja experiencia, contactos, claridad y aprendizaje.
todo eso tiene valor acumulativo. Hazte esta pregunta con honestidad. ¿Cuántas decisiones tomas hoy solo para evitar incomodidad, no para construir algo más grande? La buena noticia es que el pensamiento grande no aparece de un día para otro. Se entrena, se fortalece, se construye decisión por decisión. Ahora vamos a profundizar en historias reales y principios extraídos de los libros que muestran cómo la grandeza empieza en la visión, no en el dinero. Porque cuando cambias la forma de decidir, cambias el rumbo completo de tu vida. La grandeza no empieza con dinero, empieza con visión. Hay una idea que suele incomodar. La gente rica no espera a tener recursos para pensar en grande. Piensa en grande para crear recursos. Esto se repite una y otra vez en las historias reales que aparecen, directa o indirectamente, en los libros que estamos usando como base. No son relatos de suerte repentina, sino de cambios de visión que alteran por completo el rumbo de una persona. Harv Eker cuenta que muchas personas creen que primero deben cambiar sus resultados para luego cambiar su forma de pensar, cuando en realidad el orden correcto es el contrario. Primero cambia tu patrón interno, luego cambian tus resultados externos. Por eso, cuando alguien logra dinero sin haber cambiado su mentalidad, suele perderlo. No porque el dinero sea malo, sino porque su mente no estaba preparada para sostenerlo. Aquí aparece el primer principio real del pensamiento grande. La gente rica se ve a sí misma como creadora, no como víctima. No importa de dónde venga ni cuál haya sido su punto de partida. En algún momento adopta una visión interna distinta. Deja de preguntarse, ¿por qué me pasa esto? Y empieza a preguntarse, ¿cómo puedo usar esto? David Schwartz refuerza este principio cuando explica que las personas que piensan en grande no esperan condiciones ideales. Empiezan con lo que tienen, dónde están, pero con una expectativa interna de crecimiento. Esa expectativa cambia el nivel de energía, creatividad y perseverancia. Un segundo principio aparece con claridad en todos los casos reales. Pensar en grande significa elegir metas que te obliguen a crecer. Las metas pequeñas no exigen transformación personal. Las metas grandes sí, por eso generan resistencia interna, pero también por eso desarrollan nuevas habilidades, contactos y formas de pensar. Stephen Covey explica que el crecimiento real ocurre cuando una persona actúa desde principios y propósito, no solo desde urgencia o necesidad. La gente rica define una visión clara y luego alinea sus hábitos, decisiones y relaciones con esa visión, incluso cuando todavía no ve resultados visibles. Aquí hay algo importante. La gente rica no tiene claridad total desde el inicio. Tiene dirección. Sabe hacia dónde quiere ir, aunque no sepa aún cómo llegará. Esa claridad parcial es suficiente para empezar a moverse. James Clear aporta una pieza clave desde la psicología del comportamiento. Cuando una persona adopta una identidad más grande, soy alguien que construye, soy alguien que crea valor. Empieza a actuar de manera coherente con esa identidad, incluso antes de obtener recompensas externas. Por eso, pensar en grande no es imaginar castillos en el aire, es expandir la identidad personal. Otro principio que se repite constantemente es este. La gente rica mide oportunidades, no solo riesgos. La mayoría de las personas ve el riesgo como algo que hay que evitar. La gente rica lo ve como algo que hay que entender, calcular y gestionar. No se lanza a ciegas, pero tampoco se paraliza. Eker explica que los ricos se comprometen a aprender a manejar el dinero y los errores, en lugar de huir de ellos. Saben que cada intento fallido reduce la ignorancia y aumenta la experiencia. Aquí surge una pregunta clave. ¿Tus metas actuales te están obligando a crecer o solo a sobrevivir? Pensar en grande no significa que todo será fácil. Significa que todo tendrá sentido. Cada esfuerzo se conecta con una visión mayor. Cada decisión deja de ser aislada y se convierte en parte de un proyecto más amplio.
Ahora vamos a bajar todo esto a tierra de forma muy concreta. Claves prácticas para entrenar tu mente a pensar en grande, incluso si hoy estás empezando desde cero. Porque entender es importante, pero aplicar es lo que transforma. ¿Cómo empezar hoy a pensar como la gente rica, aunque no tengas dinero? Pensar en grande no es un talento con el que se nace. Es una habilidad mental que se entrena, igual que un músculo. La mayoría de las personas espera a tener dinero, seguridad o validación para cambiar su forma de pensar. La gente rica hace lo contrario. Cambia primero la forma de pensar y luego crea las condiciones externas. The Harv Eker es claro en este punto. Si no cambias tu patrón interno del dinero, cualquier mejora externa será temporal. Por eso, pensar en grande no empieza con ingresos, empieza con decisiones mentales conscientes. Aquí van claves prácticas reales, extraídas de los libros y llevadas a la vida diaria, especialmente para emprendedores, dueños de negocio o personas que quieren emprender. Clave 1. Empieza a pensar en términos de crecimiento, no de supervivencia. Pregúntate con honestidad, ¿tus decisiones están diseñadas solo para aguantar o para crecer? Pensar en grande implica dejar de preguntarte, ¿cómo pago esto? Y empezar a preguntarte, ¿cómo hago que esto se multiplique? No se trata de irresponsabilidad financiera, sino de cambiar el enfoque mental. David Schwartz explica que las personas que piensan en grande entrenan su mente para buscar expansión incluso en escenarios limitados. El cerebro aprende a detectar oportunidades cuando se le obliga a pensar más allá de lo inmediato. Clave 2. Eleva el estándar de tus metas. Metas pequeñas producen acciones pequeñas. Metas grandes exigen una versión más grande de ti. No necesitas saber cómo lograrlo todo. Solo necesitas una meta lo suficientemente grande como para obligarte a aprender, mejorar y tomar decisiones distintas. Stephen Covey explica que cuando una persona tiene un fin claro en mente, sus acciones comienzan a alinearse de forma natural con ese propósito. Pensar en grande es definir ese fin con claridad, aunque el camino todavía no esté completo. Clave 3. Cuida tu entorno mental como cuidas tu dinero. La gente rica no es perfecta, pero sí es selectiva. Sabe que las conversaciones repetidas crean creencias. No es casualidad que el pensamiento pequeño se contagie rápido. Quejas, miedos y conformismo son socialmente aceptados. Pensar en grande no siempre lo es. Recomendación. Empieza a exponerte todos los días a ideas más grandes que tú. Libros, audios, personas, proyectos. No para copiar, sino para expandir tu referencia interna. James Clear explica que el entorno moldea el comportamiento más de lo que la fuerza de voluntad puede hacerlo. Si tu entorno piensa pequeño, tu mente se adaptará a eso sin que lo notes. Clave 4. Aprende a pensar en sistemas, no solo en esfuerzo. La gente rica no pregunta ¿cuánto tengo que trabajar?, sino ¿qué sistema puede hacer esto repetible? Sistemas de ventas, sistemas de aprendizaje, sistemas de ingresos. Pensar en grande es dejar de intercambiar solo tiempo por dinero y empezar a construir estructuras que crecen incluso cuando no estás presente. Clave 5. Acepta que pensar en grande te va a sacar de tu zona cómoda. Si tus ideas no te incomodan un poco, probablemente sigues pensando en pequeño. El miedo no es señal de error. Muchas veces es señal de expansión. La gente rica no elimina el miedo. Aprende a actuar con él. Entiende que el crecimiento siempre implica incertidumbre. Hazte esta pregunta clave. ¿Qué harías hoy si pensaras 10 veces más grande, pero con los pies en la tierra? No necesitas respuestas perfectas. Necesitas mejores preguntas. Porque el pensamiento grande no se memoriza, se elige. El día que piensas en grande, tu vida deja de ser pequeña. Llegados a este punto, hay algo que ya no se puede ignorar.
Pensar en grande no es una idea bonita, es una decisión consciente. No depende de tu edad, de tu situación actual, ni de cuánto dinero tengas hoy. Depende de si estás dispuesto a cuestionar los límites mentales que has aceptado como normales durante años. La gente rica no es rica porque tuvo suerte. Es rica porque se negó a vivir dentro de un pensamiento pequeño. T. Harv Eker lo deja claro. Cuando cambias tu patrón interno, tu realidad externa inevitablemente comienza a ajustarse. No de forma mágica, sino lógica. Tus decisiones cambian, tus acciones se expanden y tus resultados terminan alcanzando ese nuevo nivel de pensamiento. Pensar en grande no significa vivir sin miedo. Significa no dejar que el miedo decida por ti. David Schwartz enseñó que las personas que logran más no son las más inteligentes, ni las más preparadas, sino las que se atreven a imaginar un escenario mayor y luego actúan como si fuera posible. Esa expectativa interna transforma la conducta diaria. Stephen Covey lo explicó desde otro ángulo. Cuando vives desde principios y visión, dejas de reaccionar a la vida y empiezas a construirla. Pensar en grande es exactamente eso, pasar de sobrevivir a diseñar. Y James Clear nos recuerda algo esencial. Cada decisión que tomas es un voto por la persona que estás construyendo. Pensar en grande no ocurre una vez. Ocurre cada día cuando eliges aprender, mejorar, arriesgar con criterio y expandir tu visión. Hoy no necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas hacerte una pregunta honesta. ¿Estoy dispuesto a dejar de pensar en pequeño? Porque el día que eliges pensar en grande, algo cambia para siempre. Tu mente se expande, tus decisiones se elevan, y tu vida ya no puede volver a encogerse. Cuando tu pensamiento crece, tu realidad no tiene más opción que alcanzarlo. Si este contenido te ayudó a ver el dinero, los negocios y tu vida desde una perspectiva más amplia, suscríbete a este canal. Aquí compartimos ideas reales, basadas en libros, psicología y experiencia, para emprendedores y personas que quieren más de la vida. Deja en los comentarios, ¿qué idea te hizo pensar diferente? O escribe Mente Millonaria. Dale like si este contenido te aportó valor. Compártelo con alguien que sabes que necesita empezar a pensar en grande, porque crecer solo es difícil, pero crecer con la información correcta lo cambia todo.